Bueno, pues muchas gracias, Patrick, por la primera mesa. Estuvo muy organizada y yo creo que da pauta para poder continuar con la mesa 1.2. La mesa 1.2 es el título Sistemas de Logística para la Optimización de Insumos en los Servicios de Salud. Es una mesa que tiene un objetivo muy particular. Con la ayuda de nuestros panelistas que presentaré a continuación, vamos a intentar llegar a la meta de poder describir la necesidad de los sistemas de logística para dar a conocer la utilidad de automatizar la cadena de suministro y la trazabilidad de los procesos de gestión para que lo puedan aplicar tanto los equipos médicos y de enfermería como los tomadores de decisiones de las instituciones a nivel gobierno, ¿no? Estados y federales. Los beneficios en la planeación de adquisiciones y su distribución con el fin de garantizar la seguridad del paciente y la calidad de las prestaciones sanitarias, teniendo en cuenta la complejidad del circuito en un entorno de actividad asistencial intensa. Ok, entonces como ustedes saben, pues estamos viviendo una situación quizá un poco de crisis en el país. Sin embargo, yo creo que si puntualizamos esto va a contribuir muchísimo. Les pido a los panelistas que por favor tratemos de utilizar el tiempo que se asignó. Primero les comento que los voy a presentar brevemente. Va a iniciar la participación el maestro Rivelino Flores. Él es maestro en Ciencias y Químico Farmacéutico, biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Él ha sido ayudante de profesor de Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Química de la UNAM. Es profesor privado por universidades públicas y privadas para temas de regulación sanitaria, investigación clínica, farmacovigilancia, entre otros. Es asesor de trabajos escritos vía cursos de educación continua y sinodal de exámenes profesionales para la Facultad de Química de la UNAM. Él es vocero de México en el Grupo Farmacéutico del Congreso Empresarial de la Alianza del Pacífico y representante de Canifarma en la Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos. Ha dictado conferencias en el Encuentro de Autoridades Competentes en Medicamentos de los Países Iberoamericanos, Instituto de Salud Pública de Chile y Sindicato de la Industria de Productos Farmacéuticos del Estado de Sao Paulo. Él es miembro de la Asociación Farmacéutica Mexicana, de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, de la International Society of Pharmacovigilance, de la International Society for Pharmaceutical y del capítulo México de la Professional Society of Health Economics and Outcomes, Research and asesor de la AFB. Miembro fundador del capítulo México del ISFEM. La verdad es una persona que tiene muchísima experiencia en temas de tecnología aplicada a la logística y seguramente va a contribuir de manera positiva en esta mesa. Después va a participar alternadamente otra persona, un personaje que también amigo conocido por muchos aquí, el licenciado José Carlos Ferreira. Él es presidente del Instituto Farmacéutico para México y LATAM. Él es MBA por el Tulane University, experto en compras gubernamentales de medicamentos e insumos para la salud. Ha sido ponente en más de 100 congresos nacionales e internacionales que entre ellos incluyen diversas actividades en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados. Es consejero de distintas empresas. Y bueno, él también, su participación va a de alguna forma darnos un marco general del contexto actual en el cual estamos viviendo. Él siempre ha trabajado con datos duros, haciendo investigación sobre lo que sí se puede demostrar, digamos, en temas de salud pública. Después estará participando el licenciado Cristóbal Thompson. Él es director ejecutivo de la MIF. Desde el 2013, la cual da cabida a 60 de las mayores empresas farmacéuticas en el país. Como ustedes saben, él es miembro del Consejo Directivo del Direct Relief de México. En el 2019 fue parte de los autores compilados en su libro Avances y Perspectivas de la Investigación Clínica en México, coordinado por Samuel Ponce de León y Juan Ramón de la Fuente. Anteriormente, el licenciado Thompson trabajó en Quintiles, México, como vicepresidente de comercialización y director general de negocio de soluciones comerciales.
Previo a ello, ocupó posiciones de dirección en empresas globales como Schering-Plough, Teva, Charles, Saffold, Myler, etcétera. Él tuvo gran oportunidad de desarrollar una amplia experiencia en los mercados farmacéuticos y conoce perfectamente bien la cadena de producción y de consumo de los insumos médicos. Una de sus frases es que la atención primaria de la salud es la base de los sistemas de salud sólidos y el primer paso para lograr cobertura universal y establecer a la salud como un derecho humano básico. Aprovechar los datos en tiempo real y utilizar las tecnologías digitales para la atención primaria puede ayudarnos a superar ese desafío. Esa es la frase de Cristóbal. Y va a cerrar esta mesa el maestro Luis Infante. Luis Infante es licenciado en Mercadotecnia, cuenta con un MBA y máster en Internet Business Digital por el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Desde el 2002 ha trabajado en la industria farmacéutica en compañías como Schering-Plough, Merck Champ Dome, USD de México y actualmente en Bayer Pharma, donde ha desempeñado diversos roles desde gerente de producto, gerente de unidad de negocio y director regional de marca. Actualmente es el director del área digital para Bayer de México. La frase de Luis Infante es con respecto a la salud digital, que la salud digital permitirá generar modelos de negocio innovadores para evolucionar al ritmo de cambio en la industria farmacéutica y con ello preparar una propuesta de valor personalizada para los clientes a través de la utilización del Big Data y telemedicina. Bueno, pues como ustedes pueden darse cuenta, se trata de una mesa muy completa y de grandes panelistas, expertos en la materia. Y entonces vamos a dar la pauta y vamos a abrir las preguntas con el maestro Rivelino Flores de Canifarma. Va a tener cada uno de ustedes 10 minutos. Voy a darles, vamos a estar comunicados para darles recomendaciones de que ya queda un poquito. Entonces, maestro, la pregunta para usted sería, ¿qué importancia tienen los insumos para la salud y su impacto en la salud pública para mantener la seguridad y eficacia? ¿Y cómo se encuentra México en mecanismos logísticos para llevar un control de calidad, como la tecnovigilancia, la farmacovigilancia y su valor en la toma de decisiones? Y no sé si pueda usted aportar algo sobre si considera que actualmente México cuenta con o tiene una alta complejidad para llevar a cabo la implementación de tecnologías de la red de cadena de suministro, con lo que todo eso conlleva el control de la trazabilidad clínica y financiera, ¿no? Esta mancuerna que debería de existir en cuanto a la información. Entonces, le cedo la palabra, maestro. Muchas gracias, doctora Palafox. Muy buenos días a todos. Un gusto y un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla, es una breve presentación. Lo primero que quisiera comentarles es que los insumos para la salud, divididos en medicamentos y dispositivos médicos, forman parte de las herramientas terapéuticas con las que se cuenta actualmente por parte de la humanidad y han demostrado y han coadyuvado en diferentes aspectos que son importantes para la salud pública. Por un lado, han permitido la mejora en la calidad de vida. También han incidido de manera positiva en los diferentes indicadores que han incrementado la esperanza de vida en los diferentes países y México no ha sido la excepción. También, de manera muy relevante, se han desarrollado tecnologías para la salud que han permitido la prevención de enfermedades. Particularmente este tema, por ejemplo, es hoy en día sumamente relevante ante la epidemia que tenemos por COVID-19, donde justamente hay una carrera contrarreloj para poder contar con una vacuna que sea segura, eficaz, de calidad y que esté accesible para la población y obviamente podamos salir de esta pandemia que ha aquejado a la mayor parte del mundo y que México no ha sido la excepción. También hay opciones terapéuticas, medicamentos y dispositivos médicos que han permitido disminuir la mortalidad de diversas enfermedades. Por ejemplo, ha habido padecimientos que cuando aparecieron tenían necesariamente un pronóstico fatal. La gente se moría de esas enfermedades y actualmente ya existen opciones terapéuticas para el control y algunas de ellas ya son de manejo crónico, por ejemplo, ¿no? Y el tema de erradicación de enfermedades también es un impacto fundamental que han tenido también importancia los medicamentos y los insumos para la salud en general, justamente en
este proceso de atender la salud de las diferentes poblaciones y los impactos correspondientes en salud pública. Les he comentado lo anterior, en donde quiero enfatizar justamente esta relevancia que han tenido y que siguen teniendo los insumos para la salud. Dentro de la industria farmacéutica consideramos relevante el que se mantenga y se tenga una política farmacéutica. De hecho, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud el que los diferentes países cuenten con una política en materia de medicamentos y dispositivos médicos. Esto considerando que en las diferentes regiones del mundo, y México también lo es, existen problemas de salud de la población, hay problemas de salud pública relevantes, no los voy a enunciar, ya en la mesa pasada mencionaron algunos, y ya conocemos cuál es el perfil epidemiológico del país, y tenemos problemas de salud relevantes. Esto lleva a que se crea una necesidad terapéutica, en donde entra, por ejemplo, el tema de la prescripción, donde hay medicamentos, hay dispositivos médicos que son prescritos a los pacientes para que puedan restaurar su estado de salud. Esta política farmacéutica está articulada, la gobernanza recae particularmente en nuestro país en la Secretaría de Salud, y aquí básicamente lo que les quiero ejemplificar es que dentro del ciclo virtuoso del proceso para los medicamentos y dispositivos médicos, podemos visualizar que arrancamos desde la investigación básica, donde se genera el descubrimiento de un nuevo fármaco o de una nueva tecnología que se puede transformar en un medicamento o en un insumo para la salud. Después hay un desarrollo de este producto. Tenemos una fase que se conoce como investigación clínica, donde se prueba en seres humanos. Finalmente, en el caso de los medicamentos, se escala y hay una fabricación del fármaco, que es el principio activo de los medicamentos. Después hay una etapa de fabricación de los medicamentos. Llegamos, una vez que se fabrica el medicamento, a la etapa de la distribución, la dispensación, que es cuando se surten las recetas en las diferentes farmacias, y hay un elemento de control importante ya en el mercado y ya en el uso de los medicamentos y dispositivos médicos, que son la farmacovigilancia y la tecnovigilancia, que permite justamente monitorear en la vida real cómo se está comportando ese medicamento o ese dispositivo médico en términos de su seguridad particularmente y de su eficacia también, para tomar decisiones que pueden ser desde hacer modificaciones a la forma en la que se están recetando los medicamentos o los dispositivos médicos, algunos ajustes o modificaciones en la fabricación, entre otras cuestiones. Y lo relevante de todo esto es que en cada una de estas etapas hay regulación relacionada con la ejecución de cada una de ellas, y también puede haber el uso, y de hecho existe el uso de tecnologías de la información que facilitan estos procesos. Ya en la mesa anterior, por ejemplo, se refería a este uso de la tecnología, por ejemplo, para el tema de investigación clínica, en donde cada vez es más utilizada las plataformas electrónicas, por ejemplo, para los libros electrónicos y los diarios electrónicos de los pacientes que están enrolados en una investigación clínica, el tema de cómo se consolidan estos datos y se procesan para hacer los análisis estadísticos correspondientes, así como también los reportes que se tienen que estar llevando a las autoridades. Y en cada una de ellas hay diferentes avances en materia del uso de tecnologías de la información, y en algunas hay retos importantes en este momento que comentaré si me da tiempo al final de la presentación. Entrando al tema de la logística, que es el tema de la mesa, y que forma parte de este ciclo virtuoso para que podamos tener medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces, de calidad y que estén accesibles a los pacientes, una reflexión importante es que la cadena de suministro asociada con estos bienes es cada vez más compleja. Hay elementos que forman parte de la fabricación de estos medicamentos, de estos dispositivos médicos, que se realizan en otros países. Hay procesos de fabricación que se realizan en más de un país, por ejemplo, y obviamente esto implica que los flujos de estos insumos para la salud pues sean cada vez más complejos, ¿no? Y el día de hoy, ante esta pandemia, pues ha habido algunos retos importantes. Por ejemplo, hay algunos productos que particularmente tienen una fuente que puede ser única. Entonces, cuando esa fuente única está comprometida, pues hay problemas en el abastecimiento de medicamentos y de insumos para la salud. Ahora, dentro de este tema, también es importante señalar que existen las buenas prácticas asociadas con la cadena de suministro, que permiten, por ejemplo, a los distribuidores prevenir que haya medicamentos falsificados que entren a la cadena de suministro, que se pueda asegurar el control de toda la cadena de la distribución y en todo momento mantener esta calidad y la integridad tanto de medicamentos como de dispositivos médicos. Y esto es sumamente relevante. Estamos viviendo en un momento interesante a nivel de humanidad, pero también en México, y particularmente en nuestro país hay un proceso de transformación, particularmente del sistema público de salud,
en donde, entre otras cosas, se está reordenando la forma en la que se da el abastecimiento de medicamentos y de dispositivos médicos. Pero en todo momento nosotros consideramos que, independientemente de que puedan hacerse transformaciones en estos procesos, debe prevalecer, entre otras cosas, la visión de que se mantenga este sistema de control que permita garantizar que los medicamentos y los dispositivos médicos en toda la cadena de suministro y hasta que llegue al paciente mantengan estas características que los hacen aptos para su uso. En el siguiente diagrama es para darles alguna idea de que existe un proveedor de las diferentes materias primas para poder fabricar un medicamento o un dispositivo médico. Estas materias primas son transportadas a un siguiente almacén en donde ya está controlado por el fabricante que va a realizar la fabricación del medicamento o del dispositivo médico. Realiza esta fabricación. Dentro de la propia fabricación también hay un espacio de almacenamiento tanto de productos a granel como de productos finales, materias primas, etcétera. Ya una vez que se libera el producto terminado, vuelve a ser transportado hacia otro almacén ya de los distribuidores y finalmente puede haber otro transporte ya hacia donde físicamente se va a hacer la entrega de este medicamento a los pacientes, que puede ser en una farmacia hospitalaria, en una farmacia comunitaria, en el sector público o en el sector privado. Y evidentemente en toda esta cadena que de manera muy resumida les estoy platicando, deben mantenerse estos controles y obviamente las tecnologías de la información pues facilitan el que se mantenga en todo momento esta trazabilidad y estos controles que son requeridos para poder mantener las características de los medicamentos y de los dispositivos médicos. Y ya para concluir, existen una serie de elementos en donde cada uno de ellos puede tener también el uso de tecnologías de la información, y de hecho así lo tienen en buena parte de sus procesos. Podemos ampliar incluso un poco más, pero hay conceptos relevantes como las buenas prácticas de fabricación, en donde, por ejemplo, existen sistemas electrónicos o pueden existir sistemas electrónicos para el control de cuando se considera que un medicamento ya está terminado y cumple con todas las características de calidad que lo hacen apto para su uso, y eso pues, tiene que estar validado, por ejemplo, para poder garantizar que los datos que se utilizan para analizar si el producto está bien en cuestiones de calidad, se pueda llevar la estadística, se pueda tomar la decisión en línea de liberar ese producto y poder moverlo a la siguiente etapa de la del proceso. También hay buenas prácticas de almacenamiento, que también existen diferentes modalidades de almacenes, pero hay incluso que están completamente robotizados, donde obviamente los sistemas de las tecnologías de la información son relevantes para garantizar que en todo momento se está hablando del mismo lote, por ejemplo, y se está teniendo muy claro en qué posición del almacén se encuentran, y cuando se dé el surtido, pues no hay errores, por ejemplo, en surtir un producto por otro, ¿no? Entonces ahí también hay uso de la tecnología de la información muy importante para mantener esta seguridad en la cadena de suministro. También a nivel internacional hay el concepto de buenas prácticas de exportación e importación, que también implica estos flujos de estos productos y también se requieren esos controles. De manera interesante, en la siguiente fase tenemos también buenas prácticas en farmacias hospitalarias, en farmacias comunitarias, que entre otras cosas tienen la importancia de que es en donde se traduce esta receta que se emite por parte de un médico prescriptor para que el paciente tenga su medicamento o su dispositivo médico. Y obviamente ahí también hay áreas de oportunidad importantes. Hay países que ya han avanzado más, por ejemplo, en el tema de la receta electrónica. En México ahí vamos avanzando hacia ese modelo, pero seguramente todavía hay algunos retos regulatorios de instrumentación muy relevantes para que finalmente podamos tener como una realidad esa receta electrónica en el país. Evidentemente todas estas buenas prácticas están orientadas a mantener la seguridad del producto. Hay diferentes tecnologías también asociadas con la detección de la información que se va consolidando a través de toda la cadena de suministro y que obviamente requiere ser tanto registrada como procesada alguna de ellas, e incluso alguna tiene que ser reportada en su oportunidad a las autoridades cuando es solicitada en alguna visita de verificación, por ejemplo. Y finalmente, pues hay también áreas de oportunidad importantes para la vigilancia y monitoreo en toda la cadena de suministro de los medicamentos y dispositivos médicos, y creemos que debemos avanzar en el uso de la tecnología para poder mantener esta garantía de calidad a lo largo de todo el proceso. Y yo con esto concluiría mi presentación y muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Pues creo que definitivamente el tema de la trazabilidad y logística para todo el país representa un reto. Sin duda existen en otros países plataformas tecnológicas ya muy definidas en donde sí hay una integración entre la logística propiamente desde la producción, almacenamiento, distribución, entrega,
y se integra con otras plataformas de trazabilidad que ya forman parte de un sistema de gestión intrahospitalario que de alguna manera utilizando la receta, porque yo creo que la base de todo también aquí para todos los que nos están escuchando es tomar en cuenta que cuando estás en un hospital, ya sea de segundo o de tercer nivel, lo relevante es primero tener claro que el paciente es lo más importante, pero la otra cosa es tener este vínculo entre la información financiera y la información clínica, porque para poder tener éxito, y los países que lo han logrado ha sido porque han logrado identificar, dada el antecedente de la data que se tiene en los hospitales, en los sistemas de salud, etcétera, cuánto es necesario comprar y de qué cosa, ¿no? Cuánto de, etcétera, ¿no? Hay diferentes categorías, pueden ser claves, pueden ser de diferentes sales, ¿no? Entonces, para no decir las, pero bueno, sí me doy a entender, creo. Entonces, aquí el punto es que con toda la información que se genera al momento de que se integra la data de la planeación, de la logística de un producto determinado bajo un criterio de almacenaje, porque también hay que considerar que en nuestro país no tenemos precisamente la cultura de almacenar y nos estamos adaptando, yo creo, a esta circunstancia y al final creo que en lo que tenemos que poner foco y va a dar pauta a la siguiente participación es al tema de la prescripción y la administración, ¿no? Que obviamente forma parte de un sistema de gestión, el cual debería de estar estructurado y normado, regulado y pues bueno, es el sueño de muchos países en vías de desarrollo, ¿no? Tener un expediente clínico universal y que sea portable. Pero aquí creo que la conclusión, una de ellas es la seguridad, ¿no? Que conlleva tener este tipo de sistemas, los ahorros también y la transparencia, sobre todo. Entonces, maestro, pues le agradezco mucho. No sé si quiera tener un último comentario. No, muy interesante. Alejandro, estamos en esta construcción de este nuevo modelo de sistema de salud. Estaremos participando y estamos participando como Cámara con nuestra visión y obviamente la experiencia que tenemos con esta idea, ¿no? De cómo lograr mantener esta accesibilidad de los productos, pero obviamente sin descuidar su seguridad, su calidad y su eficacia, ¿no? Haciendo uso de las tecnologías de información, entre otras herramientas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, el cual ya presenté previamente. Es el licenciado José Carlos Ferreira. Licenciado, usted cuenta con un MBA y tiene mucha experiencia en habilitar su gracias, ya visto su tiene experiencia en todo lo que conlleva la compra, etc. Entonces, sí nos gustaría que nos apoyara con su presentación respondiendo. La pregunta sería, ¿cuáles son los grandes retos en el mercado público de medicamentos e insumos para la salud en México? Y si usted considera que se encuentra México en temas de regulación para la planeación, adquisición y distribución de insumos para la salud en una época de crisis y emergencia sanitaria global, ¿cómo se encuentra? ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál sería su criterio basado en su experiencia? Por favor, le doy la palabra para que comparta su presentación y la ponga en el icono de presentación, por favor. A correr mi tiempo y agradezco tanto a la Coparmex como a MITI la oportunidad de poder llevar a cabo esta sesión, esta presentación, donde me quiero enfocar básicamente al análisis, a la discusión de tres retos principales sobre que tienen que ver con el mercado público de medicamentos e insumos para la salud en términos de los tres retos principales que son transparencia, administración y regulación. Es una presentación muy corta, también derivada del tiempo que nos está llevando esta presentación, que espero ser lo más basado en hechos y lo más contundente y claro posible para todos los asistentes. La transparencia definitivamente, señores, puede cambiar las cosas, pero recordemos que también la falta de transparencia también puede cambiar las cosas. Es decisión de nosotros
como sociedad civil, como empresas, como industrias, como gremios, como asociaciones, hacia dónde queremos mover las cosas. Nosotros en el Instituto Farmacéutico, nosotros ingresamos anualmente alrededor de 10,000 solicitudes de transparencia. En el término de medicamentos, en el ámbito de los insumos para la salud. Miren el resultado que lo estamos poniendo en este slide. Durante 2018, el 10% de las solicitudes de información por transparencia que nosotros ingresábamos, de las 7,935 que tenían que ver con el mundo de los medicamentos, solamente el 10% de ellas en 2018 eran no respondidas. Durante 2019, las instituciones públicas triplicaron su porcentaje de no respuesta a solicitudes de transparencia. Ya previamente, muchísimas gracias por el antecedente, doctora Palafox, ya comentaste que estuve en el Parlamento Abierto hablando precisamente con un foco sobre ley de adquisiciones y transparencia, un link importante. Ahorita vamos a hablar sobre otra liga que tiene que ver con este mismo tema, pero el 30% de las solicitudes de transparencia, más de la mitad fueron resueltas a favor de nosotros por el INAI. Y adivina qué, a pesar de que el INAI ordenó la liberación de la información sigue todavía sin estar disponible. Entonces tenemos un poquito de preocupación ahí al respecto de las transparencias en la compra pública de medicamentos, ahora que se van a hacer por medio de un actor externo, entre comillas el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, por medio de una agencia internacional intergubernamental. Esto es una figura que no está definida en ningún documento jurídico, pero bueno, ya todos sabemos quién es, ¿no? En la administración anterior, bueno, cuando empezamos a replicar la pregunta de, bueno, qué tan oportuno, qué tan necesario recurrir a una entidad internacional para resolver la corrupción de la compra de medicamentos que existe en este país, estoy entrecomillando el acuerdo que firmó entre el ISABI y el UNOPS. Vamos a echar un vistazo a cómo se veían las compras de medicamentos durante la administración anterior. Si se fijan, las piezas mayoritariamente eran compradas por medio de procesos de licitación. Alrededor de 1,854 millones de piezas en 2018 fueron adquiridas por medio de un proceso de licitación. Si nos pasáramos al año 2019, ya estamos hablando de que 1,535 millones de piezas tuvieron que ser compradas por mecanismos de adjudicación directa. ¿Por qué? Porque la Consolidada Nacional no estaba resolviendo, porque el proceso federal centralizado de adquisición, distribución, negociación, grupos focales, compras, coordinación por medio de la Oficialía Mayor realmente no estaba permitiendo resolver las necesidades de medicamentos e insumos para la salud. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer las secretarías de salud y las delegaciones, los almacenes del IMSS, del ISSSTE? Pues convocar de manera inmediata y de manera directa. Está perfectamente demostrado que jamás hubo un monopolio de medicamentos. Si nos vamos al año 2018, en los fallos que le fueron adjudicados a laboratorios PISA, sí es un número muy grande, fueron 175 millones de piezas que le fueron asignados a laboratorios PISA, pero eso está representando solamente el 10% de la participación total del mercado. Todo esto que nos están diciendo de que el mercado farmacéutico está monopolizado, no es cierto. En términos también de patentes, nosotros aquí en México tenemos cerca de 800 patentes por laboratorio, aquí se lo estamos poniendo por tenedor de la patente, y no solo eso, además tenemos 19,000, casi 20,000 registros sanitarios que existen en este país. Para lograr la cobertura nacional, para lograr el abasto nacional, no todos estos registros sanitarios se van al sector público exclusivamente, se destinan a todos los diversos sectores de salud en los cuales se atienden las necesidades de medicamentos e insumos para la salud. Aquí yo les estoy poniendo una línea azul, que se las estoy marcando ahora en rojo. A la izquierda es cómo se veía la foto si intentáramos dibujar el esquema de compras públicas de medicamentos durante la administración anterior, y hacia la derecha está con la administración actual. Más o menos aquí ustedes pueden ver que anteriormente se publicaban un promedio de 300 convocatorias por mes para la compra de medicamentos.
de enero del 2019 a la fecha, la actualización del corte del 20 de mayo, del mayo del 2020, perdóname, se ha duplicado. Aparecen 600 convocatorias públicas. Sin embargo, esas 600 convocatorias públicas no llegan a un fallo concreto, no llegan a encontrar la proveeduría adecuada. Son compras dispersas, son convocatorias, solicitudes que se lanzan a la proveeduría para ver si se puede conseguir un abasto. Esto es como se ve el mercado público nacional de medicamentos desde el punto de vista de licitaciones, cuando hablamos de si se está generando un desorden licitatorio o no. Pero si nos vamos a dos claves emblemáticas, una losartán y otra metotrexato, una muy barata y una medianamente cara. Vamos a ver de igual manera de la línea azul a la izquierda cómo se comportaban las licitaciones de losartán y cómo se están comportando ahora. Miren cómo anteriormente era un mercado muy ordenado en términos de la demanda estaba muy bien programada, se estaba generando muy buen abasto y no había problemas de desabasto hacia la derecha audiencia. Pero sin embargo, desde enero del 2019 a la fecha, miren cómo se ve. Miren cómo se ve, estaban apareciendo 9 convocatorias al mes donde aparecía la clave de losartán en el pasado, y actualmente losartán de manera desesperada en su clave 2520 está apareciendo en alrededor de 40 procedimientos al mes. Y no solo eso, señores, el precio promedio de losartán se duplicó por derivado de adjudicaciones directas, de mala programación, de mal procedimiento en compras, de participación de nuevos actores. Estamos hablando de una clave cercana a los 6 pesos. Pero si nos vamos a hablar de una clave como metotrexato, por ejemplo, que fue el que terminó comprándose el metotrexat en París, cosa que nos llama mucho la atención, que el empaque del metotrexato en París no llegó escrito en español mexicano. Se importó directamente en francés. Entonces, ¿qué va a pasar si la UNOPS se encuentra el paracetamol más barato del mundo, se lo encuentra en Bangladesh? Nos van a mandar el producto en idioma nacional, sí o no. A ver, pero metotrexato, bueno, prácticamente aquí pueden ver ustedes exactamente la misma historia. 3 convocatorias al mes donde se incluía metotrexato, y actualmente ya son 60 convocatorias al mes, y evidentemente podemos ver un despunte dramático, casi del doble en el precio del metotrexato. El tercer reto, ya para el minuto y medio que me falta, señores, ¿cómo se llama? Perdón, la regulación y la soberanía, el caso UNOPS en el contexto latinoamericano. La UNOPS, tenemos el contexto de la venta, el intento de venta del avión presidencial, de la asignación de contratos para Tren Maya y muchos otros proyectos en los que ha participado. Pero sin embargo, nosotros encontramos que tanto Guatemala, que fue apoyado también por la UNOPS, como México, coincidentemente, tuvieron que hacer modificaciones a su ley de adquisiciones para poder permitir que el organismo internacional intergubernamental, como lo reza el artículo primero reformado de la ley de adquisiciones del mes pasado, tuvieron que modificar la ley de adquisiciones para que se permitiera. En el caso de Guatemala, en noviembre del 2015, se hizo la reforma a la ley de compras y contrataciones, donde se generó una excepción a la ley para la compra vía organismos internacionales. Esto es para permitir el blindaje legal a la UNOPS de que tengan la seguridad y la certeza jurídica de que su ley de adquisiciones está permitiendo que un agente internacional intergubernamental se incorpore a realizar compras utilizando el presupuesto del erario público, tanto de los guatemaltecos como de los mexicanos. Sin embargo, nos cabe la duda, si nos vamos al fact sheet de las adquisiciones de la UNOPS en 2018, perfecto, la UNOPS ya va a comprar alrededor de 1.848 millones de piezas para el abasto anual de medicamentos. ¿Con qué porcentaje de éxito lo consigue? ¿Alguien se lo ha preguntado? Realmente se puede hablar de que sí, en el shopping turístico internacional se va a lograr cubrir con el 100% del abasto. Lo sé, vamos a tener que verlo. La UNOPS jamás se había enfrentado con la compra de 3.500 claves. Lo más que ha logrado fue hacer una cuarta licitación para el mercado de Guatemala, donde lo más que ha convocado fueron 583 claves, de las cuales, damas y caballeros, la UNOPS reporta que solamente logró adjudicar 370 éxitos.
éxito, 370 claves, por lo cual tienen solamente un 63.46% de tasa de éxito, como lo llama en su reporte la UNOPS. Entonces, si lo extrapolamos a la experiencia mexicana, tenemos que tener en consideración que de las 3,000 claves, aprox el 63% solamente van a ser asignadas. En relación al observatorio de precios, el convenio que firma la UNOPS con el INSABI establece que se va a poner un observatorio regional de precios a disposición de la sociedad civil, pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando haces la solicitud de acceso? Simplemente esta se te niega porque no eres gobierno. El convenio dice que sí se ha abierto, de hecho ya está hablando en pretérito, ya se ha abierto el acceso a la base de datos de precios de medicamentos, pero sin embargo, no está tan disponible a la sociedad civil como reza el convenio. Y pues bueno, en términos de COFEPRIS, la COFEPRIS ya queda regida bajo la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo a la Salud de la Secretaría de Salud, pero solamente tenemos que tomar en consideración que la COFEPRIS no solo regula medicamentos. La COFEPRIS regula todo aquello que entra en contacto con el cuerpo humano y que tiene procesos de desarrollo o de síntesis química. Son 45 centavos de cada peso que gastan los hogares mexicanos. Entre ellos va la parte de los medicamentos. Me pasé 2 minutos, Alejandra. Por favor, te pido me disculpes. Quedo a sus órdenes. Es cuanto, doctora Palafox. Muchas gracias. La verdad es que lo que nos comentas nos deja con más claridad en base a la evidencia que tú tienes. Representas una empresa que se ha dedicado en mucho tiempo a la investigación sobre el movimiento de insumos, ¿no?, en salud, y te agradecemos mucho por la participación y por la información que nos brindas, porque nos hace preguntarnos si las decisiones que se están tomando son las mejores, y pues esto será un criterio individual, ¿no? Pero sí es importante tener un poco la radiografía de lo que realmente está ocurriendo en temas de transparencia, porque sí muchas personas hoy en día tienen la inquietud de saber cuánto cuesta el tratamiento, sobre todo por la crisis del COVID. Entiendo que tú has estado muy involucrado también en ese tema, y entonces este cruce de patología, por ejemplo, ya no vamos a poder conocer la trazabilidad de una patología porque entonces está vinculada a otra, y no porque no se quiera tener, simplemente porque hay muchos esfuerzos pendientes por hacer a nivel innovación tecnológica para lograrlo. Por un lado, no contamos a lo mejor con expedientes clínicos electrónicos, con la información realmente necesaria para hacer análisis de datos, las variables con estructura de datos, con diccionarios, con catálogos, etcétera, ¿no?, que esté vinculada a una central de costos para poder hacer una planeación adecuada. La historia, el pasado, pues dicta mucho, y estamos viendo ahora en tus gráficas cómo México está ahora tratando de sostener algo que a lo mejor podría tener un buen resultado, pero creo que para poderlo lograr es muy necesaria la tecnología. ¿Tú crees que podríamos en un mediano plazo, si se entendieran estos conceptos y nos diéramos cuenta de las bondades, que podríamos avanzar en este capítulo? Bueno, mira, definitivamente sí, en términos de tecnología no hay que inventarla, simplemente nada más que hay que explotarla, hay que desarrollarla, hay que replantearla. No sé si de los aquí presentes conocen el SIAM, el Sistema de Abasto de Medicamentos implementado por Silodisa para administrar el Centro Nacional de Distribución del ISSSTE. Te va planteando prácticamente en tiempo real los inventarios, los días de inventario, las existencias, va haciendo modificaciones de cómo se puede optimizar el inventario y garantizar el 99.98% del abasto. Limitadamente eso está restringido al ISSSTE, pero si eso se pudiera implementar ya ahora para garantizar una cobertura del 99% a todos los derechohabientes, tanto del INSABI como de las instituciones federales en términos de plataforma tecnológica, sí. ¿Estamos lejos? Sí. ¿Los retos son actuales? Sí. Tenemos que resolver ahorita los problemas para terminar el año, para garantizar el abasto, y no me importa de qué lado estemos parados, si del lado de la farma, del lado de la UNOPS, del lado del gobierno.
del lado de las cámaras, de los congresos, de las asociaciones. No podemos dejar de quitar de la vista que todos estamos trabajando para el derechohabiente. Nuestro foco, nuestro punto es el derechohabiente, la salud del derechohabiente, la seguridad y la eficacia de lo que se le va al derechohabiente, garantizar el abasto al derechohabiente. Es cuanto, doctora Palafox. Participación. Le voy a dar la palabra ahora a Cristóbal Thompson. Como saben, pues él preside la MIF. Cristóbal, si ya estás por ahí, pues bueno, ya lo presenté previamente. Te pido, por favor, activar la cámara para iniciar la pregunta. Dando secuencia en lo que se conecta Cristóbal, pues bueno, como saben, la industria farmacéutica ha tenido gran participación e inclusive preocupación por cómo apoyar y cómo vincularse con el sector gobierno. Creo que hoy más que nunca se requiere esta coyuntura. Entonces, con lo que ya vimos con el maestro Rivellino, con el licenciado Ferreira, Cristóbal, a mí me gustaría que nos comentaras, te voy a hacer un par de preguntas sobre cuáles son, desde tu punto de vista, con todas estas circunstancias, los grandes retos del mercado público de medicamentos e insumos para la salud. Primero sería esa pregunta. Alejandra, un gusto estar aquí contigo. Saludo, primero agradezco a Miti y a Coparmex la invitación. Saludo con mucho gusto a Rivellino, a José Carlos y a Luis, y gracias por la invitación. Como se ha dicho, la pandemia, si había retos antes, la pandemia nos ha puesto a prueba a nivel global. Primero, lo que me gustaría decir es que más allá de toda la crisis que hemos vivido simultáneamente en el mundo, el sector farmacéutico de innovación, pero el sector farmacéutico en general a nivel global ha podido, a pesar de todos los retos, sostener un sistema, un ecosistema muy fortalecido a nivel global, pudiendo proveer de medicamentos en general sin mayores problemas, por lo pronto, desde el punto de vista del sector privado. Fundamental, la inversión continua. El sector farmacéutico de innovación invierte anualmente más de 170.000 millones de dólares. Y seguramente este año esa cifra va a subir por el efecto de COVID. 80% es investigación clínica y creo que hoy entendemos el valor de esa investigación clínica que trae tratamientos nuevos, medicamentos y vacunas al mercado para beneficio de las personas y de los pacientes, como se ha dicho antes. Si tomo el 20% restante, son 35.000 millones de dólares invertidos en plantas, en sistemas logísticos. Es fundamental una inversión consistente y de largo plazo. Esto es un sector que requiere coordinación entre todos, pero sobre todo planeación de mediano a largo plazo. Si tenemos buena planeación, y eso fue lo que nos ayudó, aún con plantas cerrando en China durante 2 meses y por suerte abrieron en abril, gracias a que había inventarios y había una buena planeación, porque al final con enfermedades no transmisibles la demanda es una demanda absolutamente predecible. Entonces creo que eso es lo que hay que mencionar una vez más. La necesidad de invertir, la necesidad de planear, la necesidad de tener un sistema de información integrado que nos permita poder trabajar a nivel regional, a nivel global y a nivel nacional, que es lo que más necesitamos. Y esto no solo lo hacemos como sector farmacéutico, sino con el sistema logístico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Creo que es lo primero. Segundo punto, creo importante de este efecto es probablemente, y digo probablemente, hoy se está repensando este concepto global y probablemente haya que pensar más regionalmente, estar más cerca de los centros justamente para evitar que cualquier corte por una pandemia pudiera afectar ese suministro. Entonces, eso es algo que probablemente no estaba en la ecuación hace unos meses y hoy es un tema en discusión. Y finalmente, los sistemas locales. Claramente, y lo hemos dicho como sector farmacéutico, innovación y todo el sector farmacéutico, lo decía Rivellino desde el punto de vista de la Cámara, la importancia de tener una buena planeación y una buena coordinación, porque al final, si hoy estamos hablando de que el gran reto son los pacientes de enfermedades no transmisibles, la continuidad del tratamiento es un tema fundamental. Y en eso, además de tener esas inversiones y esa logística, gente capacitada, cadena de frío, fundamental, ahora que van a haber medicamentos biotecnológicos, las vacunas,
Eso va a ser fundamental para asegurar con tiempo y forma se pueda hacer la distribución. En un país que tenemos complejo geográficamente, no es fácil llegar a las comunidades, así que la planeación es absolutamente esencial. Y un tema que hemos subido ahora, con la pandemia claramente se ha afectado otros padecimientos. Entendemos la importancia de atender COVID, pero se ha afectado, y esto no es solo un tema de México, es un tema global. Se ha desatendido pacientes que tienen cáncer, diabetes, hipertensión, y está absolutamente documentado justamente porque gente, los hospitales están tapados, gente no quiere ir al hospital. Entonces, desde AMIF hemos hecho una propuesta de cómo podemos atender a esos pacientes en centro de infusión o en la propia casa con sistemas muy controlados para que el paciente reciba en tiempo y forma su tratamiento, esté en control, está en bienestar, mejora el entorno familiar y además claramente cuando el paciente está en control hay un ahorro claro para el sistema, porque cuando el paciente no está en control, lo que va a venir, y esto puede venir después de la pandemia, es un mayor problema de descontrol de los pacientes y eso va a traer un mayor contacto, una mayor complicación y un mayor costo para el sistema. Por supuesto, completamente de acuerdo. Yo creo que todo esto nos lleva a plantear nuevos modelos para iniciativas innovadoras de política pública, porque nos estamos dando cuenta que en todos los sectores involucrados y atentos en esta situación, que una pandemia inesperada de esta magnitud, que conlleva un impacto económico en las finanzas públicas nacionales, detona que si tal vez llevabas un criterio de planeación o una idea de adquisición, etcétera, pues ya te revoluciona todo y por más que quieras es muy complejo. Entonces, con todo esto, y tú que estás muy involucrado con la industria farmacéutica a nivel global y entendiendo todas estas situaciones, yo supongo que se hizo mucha conciencia sobre las circunstancias. No todos los países tienen el desarrollo de esta innovación tecnológica, pero sin embargo son clientes, ¿no? Los países de diferentes situaciones. Entonces, conociendo todas estas razones de ganas quizá de que tenga la industria farmacéutica en apoyar a los países, a nivel global, ¿cuáles son las bondades que han manifestado algunas marcas o algún laboratorio sobre la implementación de tecnología en la industria farmacéutica, en las cadenas globales precisamente de distribución y acceso a medicamentos innovadores, por ejemplo, si es que tienen algún plan, y su impacto en la sobrevida de los pacientes? O sea, entendiendo que estamos pasando por una crisis donde quizás se ha priorizado la compra o algún otro insumo, que no es precisamente lo que como país estamos viviendo con este crecimiento demográfico y todo lo que sabemos, que si primero prevenimos o si curamos. Entonces, con todo esto, Cristóbal, ¿tú cómo sientes a la industria a nivel internacional, a nivel global? Gracias. Mira, la industria viene trabajando un tema que es importante para todo el mundo. Los medicamentos que se lanzan hoy en el mercado son medicamentos que se empezaron a desarrollar hace 15 años. Entonces, la planeación de mediano y largo plazo, sabemos el impacto de las enfermedades, sabemos el impacto de la demografía, y de hecho debo decir, AMIF este año cumple su 70 aniversario. Cuando se creó AMIF en el año 50, la expectativa de vida en México era de 49.7 años. Hoy vivimos en promedio más de 75 años, 50% más de tiempo. Claramente, lavarse las manos, que hoy vemos en la importancia que tiene, es un tema importante, pero el desarrollo de vacunas, antibióticos, medicamentos innovadores han sido claves en eso. Y por eso la industria trabaja en mediano o largo plazo. Se necesita planeación, se necesita mucha comunicación, tanto en el sector privado como en el sector público. Se necesita hablar. Ahora un aprendizaje muy grande con todo este programa fue la simplificación que hubo entre todos los países para que cruzaran los bienes de un país a otro. Yo creo que eso fue una simplificación, que las entidades regulatorias entendieran que pudieran simplificar procesos sin perder calidad a nivel global y estuvieran hablando. De hecho, en la vacuna claramente los estudios que se están haciendo ahora en fase 3 están en vivo, la información se está generando día con día, eso lo que permite es planeación. Algo que también se está aprendiendo y lo hemos visto recientemente con un acuerdo. Hay grupos a riesgo que hoy ya están pensando, y acuerdos internacionales, y creo que las alianzas son fundamentales,
para producir vacunas esperando que haya resultados positivos. Si el resultado es positivo, habremos ganado muchísimos meses. Si no, será un costo que absorberá el sector privado. Entonces, hay un tema. Este es un sector que invierte a riesgo continuamente. Cuando se hace investigación, no se sabe el resultado final. Y si el resultado final no es el esperado, esa inversión lamentablemente no dio el resultado esperado. Entonces, creo que la planeación es fundamental. Tecnológicamente, todo el sector está integrado a nivel global. Las cadenas de producción están muy bien integradas. Hay plantas de biotecnología a nivel global, 1, 2, 3 que abastecen a todo el mundo. Tener esa logística, tener el entendimiento, tener las necesidades permite trabajar en forma absolutamente continua todo el año, como hemos hecho ahora, porque es un sector estratégico y esencial que no dejó de trabajar, y un reconocimiento para toda la gente en las plantas en México que no pararon de trabajar para que la gente tuviera su medicamento. Creo que eso es un cambio muy importante. Y el otro es cambiar este modelo, ¿no? De todo el mundo tiene que ir al hospital. Hay que empezar a buscar los nuevos modelos. Justamente, primero, porque es costo efectivo. Segundo, mover a alguien de su casa con un padecimiento en un hospital a una clínica es complicado. Una persona que no se siente bien, ya sabemos, todos tenemos un pariente, todos hemos tenido que hacerlo. Un familiar tiene que dejar de trabajar para acompañar al pariente, dejar de trabajar. Entonces, hay una serie de beneficios. Necesitamos repensar claramente el sistema, sobre todo en padecimientos, como dijimos, ¿no? Enfermedades no transmisibles, controladas, y de esa manera vamos a lograr un mejor bienestar para la persona, ahorro en costos y un sistema mucho mejor. Sin duda, la tecnología puede sumar mucho para lograr hacer planeaciones adecuadas, correctas. Pues Cristóbal, muchísimas gracias por la participación. Creo que nos dio un panorama de la necesidad de la tecnología que en un momentito más Luis Infante nos va a poder ampliar. Entonces, te agradezco mucho. Gracias, Ale. Luis, ¿andas por ahí? Pues bueno, Luis Infante está en Bayer, como ya lo presenté previamente. Entonces, Luis, si tienes alguna presentación, estamos cortos de tiempo, estamos un poquito apretados. Entonces, aquí el contexto con Luis es cuál es la perspectiva, ¿no? de la colaboración que hay actualmente entre la industria farmacéutica y la participación que tendrían o podrían generarse si Bayer ya tiene alguna iniciativa interinstitucional en el ámbito académico y de investigación con la implementación de tecnología para sumar salud digital en México. No sé si tenga, no sé, tú ya estás ahí involucrado, algo que aportar en cuanto a análisis de datos, machine learning, etcétera. Muchas gracias, doctora Palafox. Sí tengo una presentación para compartir. Por supuesto, agradecer esta gran oportunidad de compartir el panel con gente tan preparada y especialista en sus diferentes áreas y que hoy día tienen este enfoque de trabajar en cuestión de la transformación digital hacia la salud. El objetivo de mi presentación en los siguientes minutos será platicarles cómo desde Bayer nos estamos sumando y evolucionando para estar mejor preparados en cuestión de cómo desarrollamos herramientas digitales y que nosotros nos convirtamos en un partner, en un socio de negocio relevante para todos ustedes y para todos esos jugadores que hoy día están justamente trabajando en pro de tener más herramientas digitales y que el paciente sea la persona que recibe ese beneficio. Brevemente compartirles, Bayer mundialmente opera en prácticamente 80 países a nivel mundial. Es una organización que hoy día tiene 115,000 empleados y que cuenta con 3 diferentes divisiones. Yo trabajo en la parte farmacéutica y puntualmente hoy nos vamos a enfocar en la parte farmacéutica. En México, Bayer es una organización que emplea a 4,000 personas. Tenemos más de 5 sitios de investigación y 7 sitios productivos. Hablamos de 12 sites a nivel nacional y somos una organización que a nivel mundial pues invierte cerca de 4.5 mil millones de euros. Y en esta inversión y en este interés hoy día el factor de transformación digital ya está jugando de manera muy relevante para lo que nosotros estamos buscando hacer. Hablando del contexto de la división farmacéutica y puntualmente en México, nosotros operamos en 4 diferentes áreas de negocio o áreas terapéuticas, como las llamamos. Una es salud femenina, medicina especializada, oncología
y el negocio de cardiología y productos establecidos. Pero aquí es donde hemos empezado a trabajar ya en este tema de transformación digital, porque a partir de enero de este año 2020 hemos sumado una nueva unidad de negocio, y esta nueva unidad de negocio es justamente una unidad de negocio digital, con lo cual pretendemos nosotros tener nuevos skills, nuevos conocimientos, atraer gente que sepa de todas las diferentes áreas del terreno digital, que nos ayude a nosotros, Bayer, a poder desarrollar estas nuevas herramientas y responder a estas nuevas dinámicas del mercado, a este nuevo paciente digital, a este nuevo médico digital, a estos nuevos hospitales, y todos los jugadores están buscando tener ya mayores herramientas con componentes digitales en pro de la salud. Y este racional de tener un equipo digital especializado por completo en México, pues también viene de una necesidad y de un planteamiento estratégico que nosotros estamos persiguiendo, ya que nuestro CEO del negocio farmacéutico a nivel global nos está poniendo como uno de los objetivos estratégicos para la organización justamente el desarrollo y el crear esta ruta digital en pro de la organización. Hay otros objetivos estratégicos que la organización hoy día persigue, pero el factor del desarrollo del negocio digital para Bayer hoy día es una prioridad, y nosotros visualizamos que en los próximos años la fuente de revenue por fuentes digitales para la organización va a representar un 10%. Esto es un tema muy ambicioso. ¿Por qué? Porque Bayer no es una empresa nativa digital, y sin embargo ya estamos viendo este tema de la transformación digital como uno de nuestros pilares estratégicos con los cuales queremos atacar. Pero para lograr eso, y aquí voy a citar algunos comentarios que los panelistas previos ya han hecho. El doctor Cruz, por ejemplo, en la apertura habló de recursos. Después el doctor de Agostino también habló de una nueva cultura organizacional. Y posteriormente el doctor Héctor Cárdenas también mencionó el tema de implementación. Y creo que estos tres puntos son claves en lo que nosotros desde Bayer justamente queremos lograr. El primero es un cambio organizacional. Y aquí les estoy mostrando cómo está operando esta nueva unidad de negocio digital que yo tengo la responsabilidad de liderar, y cómo estamos incluyendo en esta nueva unidad de negocios nuevas áreas, y estamos atrayendo a gente especialista en temas como e-commerce, en temas de Data Science y Advanced Analytics. Se ha hablado mucho en los las diferentes presentaciones sobre la importancia de la data, pero la data sobre todo de las fuentes de plataformas digitales que tienen un papel súper poderoso en esto. Hay que hablar también de contenido, porque el tema de contenido en plataformas digitales es muy diferente al contenido que nosotros podemos tener en otros canales. La gente que usa plataformas digitales quiere contenido corto, muy conciso y que pueda ver en poco tiempo. Entonces necesitamos ser capaces de adaptar el contenido que genera una farmacéutica como Bayer a diferentes consumidores, a diferentes usuarios en canales digitales que lo quieren todo resumido, conciso y en poca cantidad. Y por último, el tema de multicanalidad. Todos ustedes, aquí hay muchos médicos que han trabajado de la mano con la industria farmacéutica por mucho tiempo, con la figura de nuestros representantes médicos, nuestro equipo médico, el área de Medical Affairs, el equipo de acceso, etcétera. Pero hoy día, sin duda, y COVID ha acelerado todo esto, hay que tener más canales para poder compartir información y estar en contacto y trabajando en conjunto. Entonces, una reflexión que yo les quisiera compartir a todos, y en este tema de transformación digital que hemos hablado, necesitamos adquirir nuevos conocimientos, nuevos talentos, y ahí necesitamos incluir a esas generaciones nuevas que han vivido y que se han desarrollado ya en un entorno digital mucho mayor del que muchos de nosotros tuvimos en nuestro periodo de desarrollo profesional y académico, y que nos pueden sumar muchísimo en esta aceleración de la transformación digital. Este es mi último slide, y aquí les quiero platicar un poco de cómo hoy día Bayer estamos trabajando y ya ejemplificarles algunas situaciones reales que hoy día estamos poniendo a disposición de la comunidad médica y de los diferentes interesados y stakeholders
En primer lugar, tenemos una batería impresionante ya de canales digitales que podemos utilizar para muchas cuestiones, algunas de ellas parte del planteamiento inicial que hacía doctora Palafox. Hoy día es impresionante la cantidad de canales que tenemos para educación médica continua. Todavía antes de COVID, tal vez a muchos médicos les interesaba más recibir educación médica continua de manera presencial, pero eso ya ha cambiado. Y hoy día la apertura a los webinars y a otro tipo de contactos virtuales es mucho más grande. Tal vez un poco presionado por COVID-19, sí, sin duda todos nos hemos visto un poco presionados a cambiar nuestra forma de consumir información, de consumir servicios, pero ya es una realidad. Y un tema importante es que tenemos fuentes también muy sólidas, por ejemplo, Market Research de IQVIA, que nos muestran que hoy día la comunidad médica está mucho más abierta, mucho más interesada en recibir información a través de canales virtuales versus hace 7 u 8 meses antes de que enfrentáramos esta pandemia, ¿no? Y la hipótesis que hay es que ante esta nueva realidad que vamos a enfrentar, sin duda van a regresar las actividades face to face, eso no está en cuestionamiento, pero creo que el punto va a ser que el balance entre las actividades face to face o presenciales versus las digitales va a ser mucho más equilibrado. Particularmente en Bayer, nuestra expectativa es que los canales digitales permanezcan con una presencia de un 35 a un 40% versus las actividades face to face. Entonces ahí podremos tener un balance mucho más equilibrado. Podemos informar a pacientes, podemos hacer campañas de concientización para pacientes, podemos trabajar en temas de e-commerce, el delivery de medicamentos que ya nos platicaba José Carlos sobre toda la dificultad que hay en el tema logístico de entrega de medicamentos. El e-commerce tiene un papel sumamente importante ahí, ¿no? Y otros proyectos en los cuales también estamos buscando trabajar, no es que tengamos productos finales todavía, tengo que ser muy claro para setear muy bien las expectativas, pero estamos trabajando en temas como receta digital de la cual se ha hablado, cómo podemos ser nosotros también colaboradores en el desarrollo de telemedicina. Cristóbal Thompson lo acaba de mencionar. No podemos pensar ya que todos los pacientes tienen que ir físicamente a un hospital. Hay formas, dependiendo del perfil de cada paciente y tratamientos que estén recibiendo, de tratarse de manera virtual. Ya ves el tema de delivery de medicamentos, los famosos wearables o dispositivos que los pacientes pueden tener, en donde podemos hacer un monitoreo de su estado de salud, podemos hacer un monitoreo de cómo están respondiendo a una terapia que estén recibiendo. Y por supuesto la generación de información que puede ser brutal, que sabemos que en el tema salud la información es sumamente clave. Se ha mencionado aquí inteligencia artificial, machine learning, y eso es una realidad que podemos ejecutar. Pero yo vuelvo a poner en un punto de discusión a todos los panelistas. Necesitamos atraer talento, gente que sea experta en esas áreas, porque la mayoría de las organizaciones o instituciones que estamos aquí representadas no somos organizaciones nativas digitales, no nacimos siendo digitales. Tenemos, creo que, un claro objetivo de evolucionar o acelerar el tema digital, y para ahí vamos a necesitar gente formada en el terreno digital, empresas u organizaciones que ya tengan un terreno recorrido en el tema digital, que nos vengan a apoyar a que esta evolución se dé. Esta es la visión que Bayer tiene puntualmente. No somos una empresa nativa digital, somos una empresa enfocada en salud, pero queremos evolucionar ahí, queremos ser partners de muchos de ustedes, jugadores relevantes en el tema de salud del país, y concluiría mi presentación diciéndoles que en verdad en Bayer Pharma México queremos tener esta oportunidad de colaborar con ustedes y que nos estamos preparando para colaborar con ustedes, porque hoy ya queremos ser una organización en la cual ustedes vean capabilities, skills que les puedan a ustedes colaborar a acelerar este tema de transformación digital en pro de la salud y en pro de los pacientes en México. Esa sería mi presentación, doctora Palafox, y muchas gracias nuevamente por el espacio, y si existe algún comentario adicional o pregunta, estaré muy atento. Gracias. Muchas gracias, Luis. Pues sí hay muchas preguntas, pero desafortunadamente estamos cortos de tiempo. Ya ves que desde el inicio del Congreso se fue demorando y se van sumando los minutos. Hay panelistas de otras mesas que bien están en el extranjero y están estresados por sus vuelos. Entonces,
pues yo la verdad agradezco mucho tu participación, sin duda alguna el desarrollo de la aceleración digital que se está viendo a nivel global y el desarrollo de muchas aplicaciones para diferentes situaciones. Te puedes checar casi hasta la glucosa, ¿no? ¿No es cierto? Pero sí, la frecuencia cardíaca, un montón de situaciones que puedes ya tener al alcance y está yéndose como no tan con un balance como se esperaría, ¿no? Porque hay gente que no conoce mucho de esos conceptos, hay otros que sí, y entonces la idea pues es que todo estuviera de manera integrada, ¿no? La medicina sin duda y el home delivery va a aportar muchísimo y algo que hay que agradecer a la industria farmacéutica es todo el contenido y toda la consulta que se ha podido ofrecer a nosotros como médicos y que ha sumado muchísimo, sobre todo para el beneficio de los pacientes. Entonces, te agradezco mucho, Amado, pues te cedo la palabra, concluimos la mesa 1.2.